Y entonces empieza a aparecer, sí, esta concepción de que ya no es la propuesta la que tiene el valor en sí, sino que desde el territorio, desde ese lugar, desde esa concepción, de lo que involucra ese territorio, esa identidad. Y que no es a veces un territorio político, a veces sí coincide con el territorio delimitado por una comuna, y otras veces han visto que no, que esos predios y demás superan a veces la situación de una división política. ¿Por qué? Porque se daban situaciones en que esa situación de mejora, de las posibilidades, involucraba a más de un gobierno local. En los 90, recuerden también, fue muy fuerte la situación de desarmar ese Estado nacional y pasarlo a lo que son gobiernos locales como una propuesta superadora, en función de eficiencias y otras características además que desde el modelo neoliberal lo plantea. Ahora, es cierto que se ha desarmado y supuestamente, digamos, se ha en algunos casos tomado a nivel provincial y en la mayoría de los casos se tomó el foco en los niveles municipales o comunales. Ahora, no se han transformado ni se han redistribuido de igual manera los recursos que aquel Estado enorme manejaba en su momento, también de la misma manera en los conjuntos locales. Y entonces en esto también se ha dado la supuesta viabilidad entre algunos municipios y comunas que tenían ciertas particularidades respecto a otros en donde no las había y han quedado muchísimo más limitadas. Entonces una gestión de mantenimiento de caminos, que de hecho ha sido una de las cosas que se ha derivado para que, por ejemplo, los municipios trabajen. Bueno, está bien, vos me das la función de que yo mantenga los caminos. Ahora, facilitame por lo menos una motoniveladora, porque si no, a pala y pico, obviamente es muy difícil. De hecho, eso es lo que ha pasado. Entonces decíamos, había un nivel local en donde a veces puede coincidir o no con un nivel de gobierno local. Ejemplo, en este caso vamos a hacer que la zona en donde vemos que la concentración de productores, este tipo de familias y demás, estaba localizada, lograba un buen impacto de su desarrollo, en este caso lo vamos a hacer que coincida con dos tipos de gobiernos locales, uno ubicado en esta zona y otro ubicado en esta zona. Estamos haciendo un esquemita como un mapa, que lo estamos mirando de arriba. Obviamente lo que tenemos son a veces pequeños conjuntos urbanos y lo demás un parcelamiento agrícola, agrícola, pecuario. En el territorio habrá una situación, obviamente si estos están trabajando juntos deben tener caminos que los intercomunican, comparten recursos, a veces comparten cuenca, ejemplo, si bien tenemos una situación de ríos o de cursos de agua, los recursos productivos que estamos necesitando. Tenemos, muy posiblemente comiencen a aparecer núcleos organizativos, no están aislados, no son conjuntos, qué sé yo, de 500 productores, cada uno individual. Es muy probable que esto tenga una conformación institucionalizada en grupos de productores, cooperativas, organizaciones, están agrupados, están pensando en conjunto. Empiezan a aparecer eslabonamientos y articulaciones con los niveles de gobierno. Es más, es muy probable que ese mismo delegado comunal también sea productor y sea parte del crecimiento de poder que ha tenido este conjunto poblacional. Uno de los términos que empieza a aparecer con frecuencia como objetivo de los programas de desarrollo es el empoderamiento.
devenido de una palabra inglesa, del empowerment, a hacer es un anglicismo llevado al castellano, digamos, como empoderamiento. Pero que habla de un proceso en donde en realidad son los participantes o actores los que cobran relevancia, y al cobrar relevancia no solo porque lo pongan en un estrado, sino porque son los que toman las decisiones. Tomar decisiones en esto también significa no solo la gestión productiva, sino tomar la decisión sobre las acciones que me competen como territorio, mis responsabilidades también con el conjunto social que tengo a la vuelta, mis responsabilidades con el conjunto territorial y ambiental que me ampara y que es el que me ha cobijado toda la vida y el que pretendo que siga siendo disponible por mis hijos. Entonces, hablar ahí ya de territorio, empezamos a encontrar que ya tiene otras características. Ya el territorio no está definido por quien planifica, sino está definido por los actores que están funcionando en ese espacio físico. Por eso además le marcaba que a veces puede coincidir o no con una división política. Esto sí lo plantea el Estado, esto lo plantea la planificación. En cambio, este territorio no necesariamente está planteado desde la planificación. Entonces, esa definición de territorio ya no es una definición que pueda ser taxativa, es una definición que se va construyendo. Una definición que también se puede modificar si hay conjuntos sociales y demás que en el proceso se van incorporando, quizás este territorio también crezca, que crezca el tipo de interrelación y funcionamiento que están teniendo. Entonces ya no es una definición tan taxativa, el territorio empieza a tener otro cuerpo de posibilidades. Y entonces, empiezan a verse toda una serie de características y que es necesario trabajarlas y tenerlas en cuenta. Esas características pasan por estos componentes, digamos, que uno empieza a observar en el trabajo. El ámbito de acción más allá del espacio agrícola. Recuerden que más bien las primeras propuestas de desarrollo iban al espacio agrícola, eran soluciones agrícolas las que planteaban. Y en este caso, está bien, sí, hay una base, es necesario incrementar la producción, es necesario trabajar sobre la economía, pero no es solo la parte agrícola productiva la que está en juego. Aparece en los componentes que estos agentes con presencia relevante en el espacio rural. No es cualquier agente. Son estos actores, muchas veces en el mismo proceso, empiezan a aparecer actores con diferentes características, empieza a aparecer esa articulación intergeneracional, las experiencias anteriores que habían servido en los mayores, digamos, respecto a las propuestas actuales y las necesidades de un conjunto de población, tanto de edad adulta mediana, digamos, como jóvenes. En ese espacio también empieza a aparecer la presencia determinante de la mujer en sí, como las características que muchas veces han sostenido y han posibilitado estos procesos de mejora en ese desarrollo. La incorporación de empleos agrícolas y no agrícolas, lo que les decía, si estábamos trabajando en función de modelos que incorporan también procesos, agroindustria, empaquetado, embalado, empiezan a aparecer otro tipo de actividades, no necesariamente agrícolas ahí en el medio. Si yo necesito una máquina y en Carolla la máquina de hacer chorizo es necesaria, ¿no es así? Si no, ¿cómo vamos a hacer los famosos chorizos? Ahora, quien hace esa maquinaria, obviamente ya no es un trabajador agrícola, estamos hablando de talleres,
de diferentes tipos, estamos hablando de metalmecánica, estamos hablando que los tipos de reparaciones necesarias de esa base agrícola van a tener que ver con otro tipo de empleo y de trabajadores relacionados ahí. Estamos hablando que los servicios que implica transporte, lo que pueda tener de comunicaciones y demás, y son otro tipo de empleo. Habla de otro entramado, como van a escuchar hablar también. Entramado hablando de que ya es una red de relaciones, empiezan a aparecer otras cosas. La incorporación, las articulaciones entre sector agrícola, industrial y de servicios. Reforzando lo que decía, estos vínculos urbanos y rurales ya no es una definición taxativa que, no, esto es rural y tiene solo características rurales. ¿Y por qué? Porque están integrados. Muchas veces parte de esa misma población, digamos, a veces tiene dos viviendas o parte de esa familia están distribuidas en los dos espacios. ¿Por qué? Porque si el joven estudiaba y necesitaba ir a la escuela y el acceso a servicios de educación y transporte y demás lo tenía en el medio urbano y lo van a buscar ahí, no despegándolo de la producción agrícola y demás que sigue estando, digamos, obviamente en el espacio rural. Aparece este otro componente que decíamos, los niveles organizativos, ese componente institucional. No solo la visión de planificación de quien lleva a cargo un gobierno local, un gobierno provincial o un gobierno de otro nivel, sino, o los espacios interregionales que se dan, sino también esa organización desde los más pequeños. Estos diferentes componentes hacen que se puedan plantear otro tipo de definiciones también en las propuestas de desarrollo. Entonces, si el territorio era algo que tenía un sentido mucho más ampliado que solo ser el soporte de la actividad productiva, la definición que se plantea de desarrollo territorial entonces involucra a ese territorio ya como actor principal, con las características estas que tiene. En esa definición, bueno, obviamente un proceso de transformación productiva, no nos olvidemos, acá hay economía, es necesario ingreso, acá no solo repartimos o no solo funciona el sistema monetario, pero sí es necesario que funcione. Incluso en esta comunidad también funcionan muchos sistemas solidarios o de estos que se expresan dentro de lo que es el marco de la economía social. Algo que a veces no aparece el valor monetario en sí, sino hay otro tipo de valores y de relaciones que se intercambian. Ahora, esa transformación productiva e institucional de ese espacio rural con un fin determinado, reducir la pobreza rural. O potenciar las posibilidades de ese territorio también. Las definiciones siempre son una construcción, no se olviden. Y más, en este tipo de discusiones que tenemos, esta sigue siendo una propuesta de desarrollo y no necesariamente está concluida y finalizada, que ustedes pueden decir, el desarrollo territorial son estos 4 pasos, así como si fuera una ley matemática o física. Estas son construcciones sociales, construcciones políticas. Porque discutir este tipo de cuestiones también estamos discutir el modelo de desarrollo, discutir la capacidad y el poder de quienes están, tanto en ese territorio y con quienes se interrelacionan, digamos, para definir su visión de futuro. Como posibilidad de trabajar entonces propuestas de desarrollo rural territorial, empiezan a aparecer entonces, bueno, está bien, tomamos este tipo de propuestas para trabajarla como propuesta de desarrollo. Entonces, esas propuestas de desarrollo, decimos, no pueden estar aisladas de ciertas pautas o criterios con los cuales debemos abordar esas propuestas. Ustedes, entre los materiales que tienen para consultar, tienen unos videos, en este caso son de experiencias de Costa Rica, de diferentes puntos en donde se ha visto que esta conformación, digamos, del desarrollo rural y del territorio involucrado como actor principal ahí, logra
determinadas acciones y posibilidades que hasta ese momento que se habían logrado armar ese entramado, esa posibilidad de trabajo articulado y muy codo a codo, ustedes van a ver que ellos lo que plantean es, hemos trabajado el diagnóstico. Si vamos a las propuestas anteriores, vamos a ver que los diagnósticos desde dónde se hacían. Desde el lugar de planificación, desde el lugar centralizado, desde el lugar del poder que era quien iba a financiar. Acá también se empieza a ver que hay momentos y posibilidades de los planteos de desarrollo en donde tenemos que partir desde otro punto. Si la demanda, como charlábamos al principio, digamos, no era la demanda sentida el problema principal, entonces difícilmente podía ser que solo por una planificación organizada desde las estructuras políticas y públicas, de organismos de fomento, etcétera. Y lo más probable es que podamos ver muchas cosas, lo que no es necesariamente nosotros vivimos en esa situación. En este caso, el trabajo de los asistentes técnicos, agrónomos, zootecnistas, veterinarios y demás, y ustedes van a hacer intervención en esas comunidades. Van a ser un recurso de esas comunidades, pero no necesariamente ustedes viven y conviven y tienen las necesidades expresadas, que a veces sí las ven. Uno trabajando en la comunidad obviamente ve las necesidades que aparecen. Ahora, no somos parte del cotidiano de esa comunidad en donde se empiezan a reflejar muchas otras demandas que obviamente nosotros no las vamos a ver, y además estamos sesgados porque vamos a buscar, si somos agrónomos, vamos a buscar a ver en qué parte mi profesión puede ayudar.